Vámonos a las escrituras, amén. Vamos al libro de Génesis 1:26. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia a la palabra del Señor. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, mi Dios, estamos delante de tu presencia para disertar tu palabra, Padre, pidiéndote, Señor, que pases carbón encendido en mis labios, prepara los corazones para que reciban, Señor, glorifícate a través de ella y reprende todo lo que se quiera poner, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén, y le brindamos un aplauso a Cristo, amén, que merece toda la gloria y toda la honra. El tema de esta mañana, la enseñanza de esta mañana, ya el Señor me la había dado por su infinita misericordia, es de la unidad, amén. Comenzamos aquí en Génesis, ¿por qué? Porque desde el principio Dios muestra el deseo de tener unidad con el hombre. Y nos relata la Biblia que el Señor crea al hombre a nuestra imagen y semejanza. No porque seamos físicamente idénticos a Dios, sino que cuando dice a nuestra imagen, lo creó a la imagen de Cristo y a nuestra semejanza. Porque la Biblia dice que el Señor Jehová habita en luz inaccesible y que nadie le ha visto. Pero Cristo dijo que el que lo veía a él, veía al Padre. Y el Señor muestra desde el principio el anhelo de esa unidad para con el hombre, tanto así que nos dio características que vienen de lo alto. Nos dio un alma que es eterna. Que vaya a la salvación o a la perdición, eso es otro tema, pero el alma del ser humano es eterna. Nos dio un espíritu, porque dice ahí mismo en Génesis 2, que sopló aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué me quiere decir esto? Que desde la creación, el deseo de Dios fue que el hombre tuviera unión o comunión con él. Tanto que me dice que lo puso en el huerto del Edén y el hombre, Dios se paseaba, la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. No había pecado y no había impedimento que Dios pudiera tener un contacto directo con el hombre. Ya todos conocemos la historia, que el hombre peca, cae y eso rompe la relación de Dios con el hombre. Dios levanta a Cristo y Cristo nos redime con su sangre, cumpliendo todo como sacerdote, presentándose a sí mismo como cordero, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasga en dos, simbolizando que ya no hay pared intermedia que nos impida tener acceso al Padre, sino que a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y Dios siempre ha deseado la unión, pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre ha querido traer la desunión. Y en estos tiempos lo que está dañando a la iglesia del Señor ni siquiera es tanto Satanás, que el Señor lo reprenda, sino la desunión que hay. Satanás se ha encargado de traer desunión del hombre con el hombre, no solo separarlo de la unión con Dios, sino de la unión del hombre con el hombre. ¿Con qué fin? Porque él sabe que si la iglesia está desunida, si un hogar está desunido, no va a poder ver bendición, no va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Dios no va a poder obrar como él quiere. ¿Qué dice Levíticos 19:17? Dios le dejó mandamientos y le dejó sus estatutos al pueblo de Israel. Y entre los mandamientos y los estatutos que el Señor le dejó, uno de esos fue aquí en Levítico 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y el Señor le da la orden al pueblo de Israel de que ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué pasa allí? Le dice que como a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia de lo que dijo Cristo en Juan?
La diferencia es de que cuando Dios manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo está mandando a amar con el amor que usted siente por usted mismo, con el amor que yo siento por mí misma. Pero cuando nos vamos a Juan, no solamente porque Dios sabía todo lo que el pueblo de Israel iba a pasar, y aunque Dios había escogido ese pueblo, el Señor le deja estas leyes, porque así como para el pueblo de Israel se le tiene prohibido aborrecer a su hermano, así también el Señor nos los tiene prohibido para la iglesia del Señor. ¿Cuál es la diferencia que vemos en Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Levítico le dice que amen al prójimo como a sí mismo, pero Cristo le dice aquí, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué le dice que es un mandamiento nuevo? Porque le está diciendo, ámense como yo los he amado. No es lo mismo que se amen como a ellos mismos, sino que se amen como Cristo los había amado. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Cristo sabía, que después de su partida van a suceder muchas cosas. Y si ellos, como pueblo, como iglesia, el cual Cristo iba a fundamentar, no se amaban como Cristo los amó, iba a venir la desunión. Y a venir la desunión iba a venir la destrucción. Porque Cristo dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Qué pasa con todo esto? La desunión ha venido menoscabando el camino del evangelio. Lo ha venido menoscabando porque lo hace que mengüe, hace que las personas hablen mal del evangelio, lo deteriora, lo daña. ¿Cómo lo hace menguar? El hermano que está nuevo, la persona que está llegando, al ver la desunión, en vez de acercarse, se aleja. Para yo estar en un lugar así, mejor no estoy. ¿Por qué lo hace menguar? Porque Dios no puede añadir las almas, ni Dios puede glorificarse como Él quiere en su casa, en su iglesia, porque si hay desunión, Dios no puede operar. Y por eso Dios sabía que era necesario que ellos se amaran como Él los había amado. Dios nos ama con el amor ágape, el amor incondicional. No vamos a llegar a la plenitud de amar mientras que estemos en esa tierra, esa totalidad, pero Dios quiere que lo hagamos en el ejemplo que Él nos dio, porque una de las causas que trae la desunión en el hogar, en la iglesia, en nuestra vida diaria, es la falta de amor. Cristo lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ya Cristo lo había profetizado, porque la desunión trae divisiones ideológicas, divisiones a nivel de congregación. ¿Por qué trae tantas divisiones? Divisiones denominacionales. Porque el que tiene velo no le habla al que no tiene velo. Algunos. El que tiene pantalón llama al que tiene falda de religioso. Y el que tiene falda llama al de pantalón desordenado. Y si el que no usa velo lo llaman también de desordenado. Entonces, toda esta desunión lo que trae son divisiones. Y Dios no viene sino por una sola iglesia. Y el Señor quiere que entendamos, iglesia del Señor, que basta de desunión. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos donde más tenemos que estar unidos. El detalle es que no entendemos qué es realmente la unidad. Unidad no es que usted me brinde a mí un perro caliente. No es, eso no es nada más. Unidad no es de que usted venga aquí y me regale un par de sandalias. O que usted me abrace todos los días, ande conmigo de gancho. No, eso no es unidad. La unidad es un solo sentir, un mismo pensamiento. No porque usted va a pensar igual que yo en relación a Cristo. Jehová le dijo al pueblo de Israel, Jehová uno es. Y si Dios es uno, ¿por qué nosotros estamos como que si Dios fuera varios? El de los pantalones no le habla el otro. El que es así, no le... ¿Por qué? Si Dios es uno, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una. El Señor está al borde de la desunión. Dios no quiere más desunión en su pueblo. Está cansado de la desunión. ¿Por qué? Por falta de amor. Dos cosas van a prevalecer en el cielo. Una es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dice el libro de Corintios 13,
El amor nunca deja de ser. ¿Cuál amor? El amor de Cristo, el amor de Dios Todopoderoso. Y la alabanza, porque cantidades de versículos nos hablan de que a Dios se le dará alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Y si nosotros no aprendemos a andar en unidad aquí, ¿cómo vamos a pretender andar en el cielo? Cristo lo dijo en Juan 17, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dios es uno. A usted le dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Es uno, uno solo. Y se nos manifestó a través de su Hijo. Pero lo que hemos menoscabado, todo el Evangelio hemos sido nosotros. Ni siquiera es culpa del diablo que el Señor nos reprende, es culpa de nosotros mismos. Porque no hemos entendido la importancia que tiene la unidad en el Espíritu, la unidad que Dios quiere que tengamos, iglesia del Señor. Aún en nuestros hogares falta unidad. No podemos pretender resolver un problema si no estamos unidos. La unidad equivale a todo, engloba todo. Y en este caso, en los caminos del Señor, aún más. ¿Cómo le vamos a profesar a los que están afuera un Dios que nosotros mismos estamos como perros y gatos, por poner un ejemplo? O como el agua y el aceite sube y el agua se queda allí porque ellos no pueden mezclarse. Dios no quiere eso, Dios quiere unidad, unidad en su pueblo. Vamos a Mateo 12:30, amén. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué Cristo lo dice? Sabemos de todo lo que lo estaban acusando, pero Cristo lo que da a entender es que no existe término medio. O estamos unidos o estamos en división. Una persona, para poder estar en unidad, lo primero que tiene que tener es unidad con Cristo. Si nosotros como siervos de Dios no tenemos una unidad con el Señor, no podemos tener una unidad con el hermano que nos rodea. Porque el que nos capacita y el que nos da el amor, la paciencia, todo lo que necesitamos para tolerar al que está al lado es Cristo. Cuando dice el que no es conmigo contra mí es porque no hay término medio. No, que yo estoy con Dios, pero yo odio al otro. No, pero es que yo estoy con Dios, yo voy a la iglesia, pero no soporto a fulano. No, pero yo estoy con Dios, pero es que fulano me cae como una piedra en el zapato. Entonces, lamentablemente, ese tipo de persona no tiene comunión con Dios. Porque el que tiene comunión con Dios sabe que Dios nos manda a amarnos y a estar unidos. Entonces es imposible, es tiempo de revisarnos, iglesia del Señor. ¿Será que realmente estamos en una comunión los unos con los otros como el Señor quiere? El que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. O sea, hay personas que lamentablemente son estorbos en los caminos del Señor para otros, son piedra de tropiezo. Por eso es que Cristo peleaba con la secta de los fariseos, porque ciertamente en el principio, cuando Dios le da a ellos, desde allá de Nehemías, los constituye para que ellos enseñen al pueblo, a raíz de los años fueron entrando en corrupción, y lo que empezó a ser una palabra limpia para el pueblo, ellos comenzaron a añadirle cosas, como nos explicó nuestro pastor, que no venían de parte del Señor, haciéndole carga pesada. Entonces ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Ni vivían ni cumplían ellos la palabra, pero le ponían carga a los otros y los otros no podían. Era imposible para un ser humano cumplir diario con todo lo que ellos le ponían. Y Cristo le dice que el que no recoge con él desparrama. O estás con el Señor o estás en contra. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que busquemos, es tiempo de empezar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Si realmente estamos en una unidad con Dios para poder estar en unidad con nuestros hermanos. Si todavía hay falta de perdón, en nosotros no hay una unidad con Dios. Y con los hermanos menos. Si usted a mí no me soporta, usted no tiene comunión con Dios. Si yo a usted no lo soporto, yo no tengo comunión con el Señor. Y parte del debacle y de los estancamientos, tanto ministeriales como en congregacionales, es porque no hay comunión los unos con los otros. Y Dios no puede derramar en las almas, no puede derramar en su pueblo. ¿Por qué? Porque no hay una comunión. Dios necesita una unidad, un mismo pensamiento, uno solo. No es que yo creo en Dios de esta manera, no es que yo creo en Dios de la otra, es de una sola forma, que es la que Dios ha constituido a través de su palabra. Y al pueblo le ha costado.
Entonces, si no estamos con Dios como Él quiere, en esa unidad, vamos a desparramar. Y si nosotros desparramamos, lamentablemente, Dios nos va a tener que apartar porque somos piedra de tropiezo para los demás. Por eso es que hay personas que se van de los caminos del Evangelio con 1001 excusas o se van de una congregación que comienzan a visitar. Es porque la palabra no haya cabido en ellos, porque no hay una unidad entre ellos y Cristo, no la hay. Y por cuanto no la hay, la palabra que es la que nos desnuda y nos enseña lo que estamos haciendo mal, no puede haber un cambio, una transformación. Y por eso nunca dejo de pasar al hermano o a la hermana que no tolero, que no lo aguanto, es que me cae pésimo, es porque no hay una unidad. Esa es la verdad. Cuando hay un mismo sentir, un mismo pensamiento, aunque tenemos diferencia, el pensamiento es Cristo, el enfoque es Cristo, la visión es Cristo, ganar alma para Él, que lleguen a los caminos, que vengan al Evangelio, que se contagien con lo que se supone que usted tiene y que yo tengo. Porque cada uno, Dios nos dio dones y talentos diferentes, o quizás algunos similares. Hay muchos maestros, muchos evangelistas, muchos ministerios, hay muchos dones, muchos talentos. Pero el Espíritu es uno. Y si es uno, no puede ser que el mismo Espíritu Santo que tengo yo y que tiene usted, haga que usted me odie. Es imposible. Así no trabaja Dios. O usted me ama o usted me odia. O yo le amo o yo le odio. Término medio no existe. Y si todavía no está seguro, entonces en usted y en mí no hay unidad. No hay el mismo sentir. No hay el mismo pensamiento. Vamos a Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Conocemos toda la historia del Pentecostés. La fiesta judía, y los que no la conocen, porque hay personas que quizás no la conocen, la fiesta judía donde ellos celebraban el tiempo de la cosecha y también conmemoraban el día donde Dios le dio las leyes en el monte Sinaí a Moisés. Y dice que ellos estaban ahí todos unánimes, todos unidos. Estaban allí porque Cristo le había dado a ellos la orden, quedaos en Jerusalén y no salgáis hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero dice que ellos estaban todos unánimes y todos juntos. Hoy en día la iglesia está junta, pero no unánime. Y para que el Espíritu Santo se pudiera derramar a esa magnitud como Dios quería en cada uno de los que estaban ahí, cuyo día nació la iglesia, en el día de Pentecostés, tenía que haber unidad. Tenía que haber una unidad, un mismo parecer. ¿Cuál era ese parecer? De que el Señor nos dio una orden, vamos a obedecer. ¿Cuál era ese pensamiento? Voy a esperar. ¿Cuál era el deseo? Voy a orar. Eso era lo que ellos tenían todos juntos, clamando allí, esperando que llegara el día de que el Señor derramara su Espíritu Santo. Dios no le dijo cuándo, le dijo fue quedaos, le dio una orden. Y ellos obedecieron. Según los estudiosos, algunos se fueron. Algunos de los que estuvieron se disertaron, se cansaron de esperar, pero los que se mantuvieron recibieron lo que Dios le había dado, lo que Dios le había prometido, unánimes. Pero la iglesia en estos tiempos están juntos, estamos juntos aquí en un salón, ¿verdad que sí? O nos invitan a una confraternidad, estamos juntos, pero no todos están unánimes. No todos están unánimes. Hay personas que aún dentro de una actividad, aún dentro de este lugar, están pensando de repente en las caraotas que dejaron. Cuando yo llegue, ¿cuánto va a tardar que se ablande? La meto en la olla de presión y no están conectados con lo que el Señor quiere. Y por eso llegan a un sitio y salen igual. Y vienen a buscar una respuesta del Señor y no la reciben. ¿Por qué? Porque no hay una unidad en ellos, en su pensamiento conectado a lo que el Señor le está hablando por la palabra. Y no es lo que el Señor quiere. Es tiempo, iglesia del Señor, de que si estamos juntos, también estemos unánimes. ¿Por qué Dios muchas veces no se glorifica en las cadenas de oración, en las cadenas de ayuno? Y nos agotamos, quedamos muchas veces exhaustos haciendo ayuno y no vemos la gloria de Dios. Porque no hay unidad como Dios quiere. Y cuando no hay unidad, lamentablemente entra la división. Para Dios poder usar y que a través de esos discípulos naciera la iglesia ese día, tenía que haber unidad. Era imposible que el Espíritu Santo se derramara donde hubiera división. Y eso es para estos tiempos. Es imposible que el Espíritu Santo se derrame si hay desunión en nosotros. Es imposible. Por eso es que a veces sucede de que un grupo se manifiesta al Señor por allá y a otro grupo no. O un grupo sí. ¿Por qué? Porque no hay una unidad.
Cuando hay una unidad, se siente. Cuando hay una unidad, la persona te abraza y tú puedes sentir lo que te transmite, aunque no la conozcas. Eso te dice que en esa persona hay una unidad del Espíritu Santo, que el sello del Espíritu Santo está ahí activo, vivo en esa persona, que no hay filtro. Pero si nosotros no estamos dispuestos a realmente romper con esto y comenzar a trabajar en la unidad, no vas a ver la gloria en tu familia. No la vas a ver. Cada día va a ser más problemas y más problemas y más problemas porque no está la unidad de Dios allí. No vas a ver la gloria aún dentro de la congregación. ¿De qué nos vale que salgamos a predicar y a predicar y a predicar y a predicar? Salimos juntos, pero salimos unánimes. ¿Salimos unánimes? Esa es la gran pregunta. Porque el que sale unánime, mira, eso es tan tremendo que usted llega a un sitio a llevar la palabra del Señor a evangelizar afuera. Y cuando están unánimes, si sean dos, Cristo dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes qué te quiso decir? Yo no necesito cantidad, yo necesito una calidad que me busque. Si me buscan 2, yo voy a estar en esos 2 que con calidad me están buscando. Entonces no vayas a un lugar buscando multitud. Busca a Dios en una comunión con Él, en un mismo sentir, y tú vas a ver la respuesta de Dios. De nada vale una multitud si no hay unidad. ¿De qué valdría que en el Pentecostés hubieran 500,000 personas? Por poner un ejemplo, si no iba a haber una unidad. Dios prefirió, dejó cierto número, y con ese número que tenía unidad, con eso yo voy a trabajar. Sobre eso yo voy a edificar mi iglesia. Así pasa con nosotros. Enfoquemos en la iglesia del Señor en romper de una vez por todas con las divisiones, en romper de una vez por todas. Y esto no es nada más para adentro, esto es para el hogar. ¿Cómo nosotros como cristianos evangélicos estamos divididos dentro de nuestros propios hogares? Eso no es de Dios. Si nosotros somos luz, tenemos que dar ejemplo. Pero es que Él esto, pero es que Él aquello. Mira, lo que sea, la luz es usted, la luz soy yo. Nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. No esperes peras del olmo, no lo hagas porque no te lo va a dar. No lo hagas, no esperes mango, de una mata de mango piña, no te lo va a dar. Pero como tú eres un árbol puesto por el Señor, usted va a dar fruto como reflejo a ellos de que tú eres diferente. Y aunque ellos se equivoquen, sobre todo los que tenemos hijos, los que tienen parejas inconversas o dentro de su núcleo familiar, que no hay personas creyentes, con la sabiduría de Dios y con tu testimonio. Yo siempre he dicho, no todos los días predicarás con la palabra, pero todos los días predicarás con tu testimonio. Y tu testimonio es lo que le va a decir al mundo quién eres tú. Entonces es tiempo, iglesia del Señor, que trabajemos en esta área. Todos citamos el Salmo 133:1. Cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero en la mayoría de las veces estamos juntos, pero no en armonía. Estamos en un compartir, viste a fulana, me dio la taza de mala gana. Estás ahí, pero no estás en armonía. ¿Viste lo que dijo? Me está tirando. No, estás allí, pero no estás en armonía. Es tiempo, iglesia del Señor. Dice que es como el buen óleo que desciende de la barba y la barba de Aarón. Y allí Dios añade bendición. ¿Cómo queremos bendición si no estamos en unidad? Muchos creyentes, hasta los que quizás oigan esto por las redes, se sacan los ojos unos a otros, pero cuando van a echar fuera un demonio, pretenden todos clamarle a un Dios que ellos mismos tienen dividido. Eso no puede ser, iglesia del Señor. Nosotros no estamos ni para jugar a otro, a cada quien con su cuestión. Enfóquese usted en ser unido a Cristo y ser unido a sus hermanos. Es necesario que trabajemos en esa área. Es necesario, iglesia del Señor, que nos pongamos a cuenta con Dios en ese tema. Porque si el Señor lo trajo en la vigilia y lo trae hoy, es porque es necesario. Dios no trabaja en desunión. Cuando Él dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, ¿por qué? Dios no puede añadir a los que son salvos. Dios no puede utilizarte como vaso de honra para manifestar su poder, para Él glorificarse si hay una desunión. No puede. No puede. Porque Él mismo es uno. Él mismo es uno. Lo que los han hecho a Él parecer como que fueran varios somos nosotros. Pero es que la Biblia me dice aquí esto. No, pero yo creo que eso es así, así. No, pero yo creo que es así. No, no es como tú creas, no es como yo crea. Es como el Señor lo está diciendo en su palabra. Así es que debe ser. ¿Dónde nos quedamos?
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todo el mundo se maravilló y decía, pero mira, les oímos hablar en nuestras lenguas, medo, persa, elamita, etcétera, lenguas árabes, todo lo que aparece en la Biblia que hablaban. ¿Pero por qué? Porque había una unidad. A veces habemos 100 en una actividad y Dios no se glorifica, no lo hace. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Es tiempo de que entendamos lo profundo de esta palabra, unidad. Unidad. Según en el hebreo, la palabra unidad significa acción de estar de acuerdo y en armonía. Y en el griego, enotes, es la acción de tener el mismo pensamiento, sentimiento y propósito. He ahí la pregunta, ¿tenemos el mismo propósito? ¿Cuál es tu propósito al estar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Tenemos el mismo propósito? He ahí la pregunta, porque si el propósito es llegar al cielo, que creo que es el propósito de todos, servirle a Cristo, obedecerle, entonces el pensamiento debe ser el mismo, el enfoque el mismo, nuestro caminar el mismo, no de manera distinta, sino uno solo, como el Señor lo estipuló en su palabra. Vamos a Efesios 4, léelo desde el 1, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú te has preguntado para qué el Señor te llamó? Sí, todos van a decir, me llamó para ser salvo. Sí, pero ¿qué otra cosa? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Te has hecho esa pregunta? Y si te la has hecho y tienes la respuesta, la pregunta es con los que están bautizados, con los que están comenzando este caminar. ¿Será que estamos andando como es digno, como es apto, como una persona apta al llamado que el Señor nos hizo? Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. En el amor incondicional. ¿Sabes cuál es ese amor incondicional? Que aunque Judas iba a vender a Cristo, igual le sirvió. Aunque Tomás tenía incredulidad, igual se le presentó. Aunque lo exhortó, no lo dejó de amar. Siguió trabajando. Porque claro, hubo un arrepentimiento. Aunque Pedro lo negó y se arrepintió, Dios lo perdonó. Ese es el amor incondicional. ¿Será que ese amor incondicional lo tenemos nosotros como iglesia los unos con los otros? Es algo para nosotros reflexionar. La unidad del Señor es tan importante que aún en la Santa Cena se ve reflejada esa unidad. Y me sorprende cómo el Señor me lo ministraba. Yo dormía y mi mente hablaba. Aunque yo estaba durmiendo podía escuchar la mente mía que hablaba. Y yo recuerdo que esta madrugada se me quedó lo que me decía, y las cosas que me decía era, mira, mi unidad se ve reflejada aún en la Santa Cena. Cuando se parte el pan, que sabemos que significa el cuerpo de Cristo, que fue flagelado por los romanos, y se derrama, que es el vino que usted y yo tomamos en símbolo, la sangre. Ahí yo estoy aceptando el sacrificio que Dios hizo por mí. Y no solamente eso, ahí hay una unidad, donde cuando yo lo acepto y simbólicamente lo estoy tomando, el pan y el vino, yo estoy haciéndome uno con Cristo. El Señor dijo en Juan 56, si no me equivoco, que el que no tomaba su cuerpo y su carne no era parte con él. Pero ahí dice
el que toma su carne y bebe su sangre, yo estoy en él y él está en mí. ¿De qué me está hablando? De unidad. Unidad. Y hay personas que no le dan importancia, me decía el Señor, a la Santa Cena. Que muchos no solo que la toman indignamente, en pecado deliberado, sino que otros simplemente no le dan importancia, la toman porque la da el pastor, porque la da el que la vaya a dar y bueno, me toca cumplir. No. Por eso es que dice que el que la tome indignamente va a tener mayor condenación. ¿Por qué? Porque eso simboliza, en la palabra metáfora, el que come mi carne, eso es una metáfora. En eso, simbólicamente, aunque usted no lo ve, está representando una unidad en usted como siervo y Cristo como el sacrificio vivo que murió por usted. Y es tiempo, iglesia del Señor, que reflexionemos en eso, porque hasta eso es importante. Un creyente que no participe en la cena del Señor no tiene parte con el Señor. Porque Dios no puede estar en él y él no puede estar en Cristo, aunque ayune, aunque se congregue y aunque haga lo que haga. Porque el Señor lo dejó ahí escrito. E incluso dijo que no bebería de él hasta que estuviéramos en el reino de los cielos. El 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícito? Es estar diligente y estar atento. En guardar la unidad del Espíritu. Espíritu con E mayúscula quiere decir que me está hablando del Espíritu Santo. O sea, yo debo estar atento, yo debo estar atenta de guardar, de cuidar, de poner por obra que la unidad del Espíritu Santo entre mis hermanos y yo se mantenga. Se mantenga. Pero en estos días eso no está pasando a nivel del pueblo de Cristo. En la mayoría de los creyentes no está pasando. ¿Cómo te das cuenta? Como tú hablas de tu hermano te dice si estás en unidad. Como yo hable de mi hermano me dice si estoy en unidad. ¿Cómo yo reacciono cuando mi hermano me sale con algo? ¿Quién soy yo realmente hacia mi hermano? Eso me dice a mí si yo estoy en unidad. Por eso dije hace rato el ejemplo de Cristo, cuando él dijo, ámense unos a otros como yo, no como ustedes, como yo los he amado. ¿Y cómo los amó Cristo? Les sirvió, los perdonó, le lavó los pies. A pesar de que era Cristo, hizo todo lo posible para darle el ejemplo a ellos y dejárnoslo reflejado a nosotros. Pero la iglesia no está cumpliendo con eso. ¿Está cumpliendo la iglesia con la unidad que el Señor pide a nivel mundial? No, no está cumpliendo. ¿Será que realmente estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz? O sea, que una persona que no está en unidad no está en paz. Es imposible que tenga paz. Si en una casa no hay armonía, no puede haber paz. Eso va a ser peleas, contiendas, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la casa del pueblo del Señor, si no hay unidad, no puede haber paz. No puede haber paz, porque siempre va a estar uno riñendo con el otro, aquel hablando, el otro murmurando, el otro quejándose. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y cuando no hay unidad, todo lo que no está unido comienza a ser estorbo. ¿Por qué comienza a ser estorbo? Porque si este grupo está en unidad, pero este que está aquí no está en unidad, aunque él trate de entrar, no va a entrar. No va a poder compenetrar, porque lo negativo que tiene, lo positivo no va a dejar que lo negativo entre. Dios no lo va a dejar. Y por eso es que hay personas que terminan yéndose. Porque no hay cabida, no quieren reconocer, no pueden romper eso y Dios no te va a obligar. Él nos muestra por su palabra, mira hijo, mira hija, es necesario que entres en unidad. Está en nosotros si lo aceptamos o no, para que podamos tener paz. Hay creyentes que no tienen paz. Tienen paz cuando todo va bien, brinca, salta, le dan la gloria a Dios y una sonrisa como el guasón de aquí hasta aquí. Pero cuando las cosas parecen estar mal, ahí toda la paz se le va el gozo, como dice la hermana. Dice, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos. El cual está por todos, murió por todos, no murió por usted y por mí nada más, no, Él murió hasta por ese que usted dice que le cae mal, por todos. Y en todos. ¿Y quiénes son esos en todos? En todos aquellos que guardan la unidad del Espíritu. En todo eso está Dios. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia, el favor inmerecido,
de la salvación conforme a la medida del regalo, que es el don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos a los hombres. ¿Cómo quieres tú y cómo quiero yo que ese don que Dios te dio, sí, tienes un llamado de bendición, tienes unos dones, gloria a Dios, pero ¿cómo va a funcionar eso si no hay una unidad? ¿Cómo va a funcionar eso si no hay una unidad? Iglesia del Señor, Dios lo que quiere es que entendamos es, y usted que está en esta mañana, usted que quizás vino a buscar una respuesta, quizás vino a buscar algo, un renuevo, algo diferente del Señor. El Señor necesita unidad de usted para con Dios y de usted para con sus hermanos. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Si Cristo viene y consigue a la iglesia a nivel mundial, en esta situación en la que estamos, uno se tira con el otro, no hay unidad. ¿Se va la iglesia que esté en esa condición? Porque la iglesia somos cada uno. ¿Se va la persona? No se va, no nos engañemos. No nos engañemos. Porque Dios viene a buscar una iglesia que esté en unidad. Esa que está en unidad es la que el Señor se va a llevar. No aquella que está en desunión. Y si está en desunión, está en división. Entonces es tiempo de reflexionar, iglesia del Señor. Vamos a Juan 17, amén. 17 primero. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo nos vamos a apartar de lo que a Dios no le agrada? ¿Y cómo vamos a empezar a andar en esa unidad que el Señor quiere? Cristo oraba por sus discípulos y le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es a través de la palabra, iglesia del Señor. Mira, Dios puede permitir que venga alguien de Ecuador, de Estados Unidos, del país que a él le plazca, y puede permitir que nos hable de lo mismo. Aquí ha pasado, el Señor ha tenido una semana hablando de un tema por diferentes hermanos y el Señor permite que haya una campaña y cuando la persona viene, mira, todos nos quedamos así para que entendamos que no es la persona que el Señor pone aquí, que es la palabra, la verdad es la palabra. ¿Qué es la verdad? Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Cómo se nos reflejó? A través de su palabra. Leía, entre tantas cosas que leo, una de ellas que leía eran sobre muchos filósofos que han existido, Spinoza, Einstein, también leí sobre el padre de la física, Newton, y en resumen, todas estas personas me llamaban la atención que a pesar de todo el conocimiento que tenían, estaban ciegos de darse cuenta que todo lo que ellos podían creer, a la final, tras de cada número, tras de cada fórmula, estaba un Dios todopoderoso. Entonces eso me llevó a la reflexión de que ciertamente Cristo no se equivocó cuando dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? Porque ciertamente tuvieron el premio Nobel en el 1921, el otro fue el padre de la física, el otro hizo esto, Spinoza fue reconocido. Pero a la final, ¿de qué le valió eso? Si Einstein decía de que él no creía en que después de la vida, después de la muerte había vida. Él lo veía como que era energía y que la energía trascendía. ¿De qué le valía eso? Si con tu título se perdió, si no se arrepintió, claro está. ¿De qué le iba a valer todo ese conocimiento? ¿De qué? De nada. Aquí lo que vale es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque ese fue el que murió por usted y murió por mí. Ese fue el que nos dio acceso al Padre. Y la verdad es Cristo. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, apártalo de lo malo a través de tu verdad, que es la palabra del Señor. ¿Qué dice el 18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque Cristo nos dio el ejemplo. Sigamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí vamos. ¿Cómo van a creer cuando nosotros vayamos a predicar un evangelio si en nosotros no hay la verdad, la palabra no está viviendo en nosotros? No hay una unidad a Cristo, porque para yo estar unido a Cristo tengo que vivir la palabra. Si no hay una unidad a Cristo, y menos con mis hermanos, cuando usted le hable, la persona va a estar así, y dentro de ella dirá, este cree que me va a caer a mentiras a mí. Y hay gente que hasta te confronta, te dice cosas. Algunos usados, otros porque lo que está diciendo es verdad. Porque hay personas que, y Dios lo va a permitir, o sea, ¿cómo la gente va a creer si en nosotros mismos no está la palabra cumpliéndose?
¿Cómo la gente va a creer si en nosotros mismos no está la unidad del Espíritu? ¿Cómo la gente va a creer si lo que da testimonio es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Para que todos, nos dijo la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, la iglesia de Roberto y de Samuel. No, todos. Todo el que profese a Cristo tiene que ser uno. Y si usted y yo no estamos dispuestos a ser uno, mira, no nos vistamos porque no vamos. No nos engañemos, iglesia del Señor. Como tú, el Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Está viendo? Que si no hay una unidad, Dios no puede glorificarse a través de lo que aún no le han conocido. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo la gente va a creer en el Cristo que profesamos si nosotros no somos uno? Iglesia del Señor, yo creo que este tema, si alguno tiene alguna duda, es válido, pero yo creo que esto está bien clarito. O trabajamos en la unidad como cuerpo de Cristo. Si usted se quita una uña, le va a doler. ¿Cómo es posible que muchas veces nos hacemos la vista gorda con nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que no me duele, me incluyo, no me duele hacerle traje, hacerle ropa, hacerle flu y camisa a mis hermanos? Entonces yo no estoy en unidad. Si a usted no le duele que alguien hable mal de su hermano, usted no está en unidad. Sino que se sienta y se hace copartícipe, usted ni yo estamos en unidad. Y me meto para que no vayan a, ya no se meten. No, yo también me incluyo. No estamos en unidad. ¿Qué clase de amor es lo que aparentamos? Dios no quiere una unidad ficticia. Dios no quiere una unidad que se aparente. Dios quiere algo real, algo verdadero. De que cuando el hermano realmente esté pasando algo, no para que me vean, que yo sienta en mi corazón por ese hermano, por esa hermana. Pero cuando me pasa a mí, yo quiero que todos corran hacia donde yo estoy. Y nadie me llamó, y nadie me escribió, y ay, ¿qué hice yo cuando los demás necesitaron? Porque lo que usted siembra, eso es lo que usted va a recoger. Si usted siembra desunión usted va a obtener. Si usted siembra división usted va a obtener. Sea en su casa, en el trabajo, mira, aquí el día de pagar, nadie se escapa. A todo cochino le llega su diciembre. Lamentablemente, iglesia del Señor, esto es lo que está menoscabando el caminar en Cristo. El evangelio de Dios, nosotros mismos, nosotros, el pueblo de Dios. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No es que usted no va a cometer errores, no. Para que tengan madurez, una unidad madura. Una unidad madura es aquella que tú sabes de que de repente tu hermano te brindó un perro caliente hoy. Eso no quiere decir que el día de mañana que te llame la atención usted se va a molestar. Porque si hay una unidad, usted reconoce si lo hizo mal o si no lo hizo mal. Pero cuando la unidad no es perfecta, no es madura, cuando el pueblo no es maduro, todo lo agarra mal, todo lo ve mal. Es como los hijos. No hagas esto, ay mamá, tú todo el tiempo. Porque ellos creen que se saben todas más una y que se están comiendo al mundo. Y realmente no es así. Pero como ya uno lo vivió y uno no quiere que le vaya mal, de repente la mamá, el papá aconseja al muchacho, pero no quiere hacer caso hasta que se da, como quien dice, el golpe. Y cuando se da el golpe, ahí él entiende, mamá y papá tenían razón. Así somos nosotros. Es una unidad. Cuando salga de este lugar, comience a meditar. Señor, ¿será que yo realmente estoy caminando en la unidad del Espíritu que tú me estás pidiendo para contigo y para con mis hermanos? No es de engañarnos, no es de decir que me gané 100 almas o me gané 40 porque nosotros no hacemos nada, todo lo hace Dios. Es de reconocer que realmente si lo estamos haciendo como Dios quiere. Y evaluarnos, iglesia del Señor, cómo yo soy con Mariceli, cómo yo soy con el otro, cómo yo soy con la otra. Empezar a hacer una evaluación sincera a nuestro propio caminar, a nuestra vida con el Señor, para que podamos ver el fruto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y se lo voy a decir así tal cual. Si usted no está dispuesto a estar unido, Dios lo va a apartar.
Si usted y yo no estamos dispuestos a la unidad, Dios lo va a desechar. Si se supone que la unidad me dice a mí que la alegría de mi hermano es mi alegría. ¿Hubo bautizo este año? Bueno, ahí tenemos que estar todos en unidad, porque estamos alegres y contentos de que el Señor añadió un alma más, así sea una. Amén. Ah, pero yo no voy a ir porque no me da la gana de ir. Y a veces Dios tiene que regañarnos para que entendamos que es a unidad que nos llamó. Entonces no puedo fingir una unidad y no soy capaz de alegrarme cuando un alma llegue. Pero como yo estoy en división, en vez de alejarla, en vez de acercarla, yo la alejo. Eso no es de Dios. Ya basta, iglesia del Señor. Empecemos a caminar en la unidad que Dios quiere. Porque de nada nos vale pedirnos 1000 perdón y seguimos haciendo lo mismo. Perdemos el tiempo. Pero si yo pido perdón y yo cambio mi manera de ser en mi casa, en mi hogar, al que yo le haya pedido perdón, ahí yo voy a ver el cambio, ahí yo voy a ver el fruto. Iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros empecemos a trabajar en esta área. Y los que lo estén haciendo, esforcémonos un poco más. Porque cuando algo está unido, todo el mundo habla del libro de Eclesiastés, donde dice que mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Y algunos se lo alegan a los matrimonios, es válido, pero también a la iglesia. Cuando hay 2 personas en unidad y el enemigo tira y tira y tira y tira, mientras ellos se mantengan, no va a poder destruirlos. Cuando una familia está en unidad, aunque el enemigo tire con todo, se va a mantener. Y así somos nosotros, somos una familia. Y si nosotros no fomentamos una familia aquí en la tierra, no podemos pretender llegar al cielo porque yo soy bonita, porque aquí estoy yo, Señor, porque yo me gané 50 almas, yo me voy para el cielo. No. Eso tenemos que trabajarlo desde que estamos aquí. Por eso es que Dios va a permitir que tenga jefes difíciles, que tengan personas que provoca de verdad mandársela a San Pedro. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en medio de eso aprendamos a trabajar la unidad del Espíritu. Porque el Señor lo dijo en Tito, que seamos obedientes aún a nuestros amos difíciles de soportar. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros le demostremos al mundo lo que hay en nosotros. No que el mundo diga para hacer, viste, pues es que yo no creo en los evangélicos. Yo te dije que esos evangélicos son mentirosos. Y no han llegado a sitio, yo no creo en evangélicos. Bien has dicho, le he dicho. Tienes que creer es en Cristo. Porque Él fue el que dio tu vida por ti. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, ¿no?